Hola, estás escuchando Finalfabetos, el podcast de finanzas para no financieros de la Fundación FIDE con la colaboración de CFA Spain. Si palabras como inflación, interés compuesto o ETF te suenan a otro idioma, has llegado al lugar indicado. Esto es Finalfabetos. Hola Jaime, hola Javier, estamos en el capítulo 6 de Finalfabetos. Hemos visto ya qué son las finanzas, qué es la economía, qué es la macroeconomía. Hemos visto qué es la renta fija, la renta variable, mercados, etcétera, etcétera. Y hoy pues vamos a ver vehículos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, yo a ti, Jaime, te conozco hace un montón de tiempo. Estás de responsable global de inversiones en el BBVA, ¿no? Además una gestora muy importante, bueno, en España de las más importantes, ¿no? Porque gestionáis cerca de 160.000 millones de euros y en el mundo pues es bestial, ¿no? O sea, te quiero decir que... Y tú, Javier, que eres el responsable de Natixis aquí en España, también como una gestora internacional de las más importantes, bueno, 1,2 billones, ¿no? Es decir, que la verdad que, en fin, entidades muy importantes. Sí, así es. Bueno, vamos a ir a cosas muy sencillas, vamos a intentar que la gente nos entienda perfectamente. Y la verdad que, como hemos visto, mercados, activos, etcétera, lo que no hemos visto, aunque se han nombrado, por supuesto, y se ha hecho alguna referencia, pero hoy el capítulo es ver en dónde invertimos, ¿no? O sea, es verdad que existen carteras que hemos visto por ahí, comprar un valor, etcétera, pero hoy también tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿no? Y a mí me gustaría hablar posiblemente el vehículo que es más relevante invertir, sobre todo desde que una ventaja fiscal hace unos cuantos años. Fondos de inversión, ¿no? ¿Qué es un fondo de inversión, Jaime? Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, José Me Manuel. olvidé decir que además tú eres también CCA, porque sabes que esto lo patrocina no solamente FIDE, sino también CCA Spain, y tú eres uno de los CCAs. Exacto. Perdón. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, José Manuel, gracias a FIDE, gracias a CFA por ofrecerme representarles, como dices tú, como uno de sus miembros aquí en España. Y yendo a la pregunta, un fondo de inversión es una institución de inversión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un vehículo que el regulador crea para que diferentes pequeños inversores se junten colectivamente e inviertan como si fueran grandes. Es decir, permite democratizar el acceso a los mercados financieros precisamente a los inversores pequeños. También pueden entrar inversores grandes, pero es, como digo, una inversión colectiva. Al ser colectiva, pues tiene ventajas. Las ventajas que uno no podría llegar a tener si lo hiciera por sí mismo. Pues, por ejemplo, acceso a más instrumentos en los que invertir. Como tú bien decías, pues en vez de comprar, si yo quiero tener exposición a bolsa, en lugar de comprar un valor, pues ya un fondo de inversión, tengo exposición diversificada a muchos activos que hay dentro de ese fondo de inversión. En vez de una acción, pues 100 acciones o 1000 acciones. Lo mismo para la renta fija. En vez de comprar un bono, pues me permite comprar muchos bonos de diferentes emisores, de diferentes países, etc. Entonces, características. Colectivo, permite una inversión diversificada al permitir invertir en muchos activos. Es líquido. La mayor parte de los fondos de inversión en España tienen liquidez diaria, es decir, que uno puede comprar y vender todos los días las participaciones en un fondo de inversión. Y luego, por último, yo diría, importantísimo también, hay una gestión profesional. Es decir, ¿quién se encarga de la gestión de los activos del fondo? Pues una entidad gestora, precisamente de instituciones de inversión colectiva, en la que hay unos profesionales, hay un control de riesgo, hay una regulación, con lo cual hace muy segura para el pequeño ahorrador la inversión en un vehículo de estas características. Muy bien. Yo creo que hay una cosa importante en lo que dice Jaime, ¿no? Que es efectivamente es un vehículo ahorrador, ¿no? Es decir, sirve para el ahorro. Y en un momento dado en la vida, pues necesitas saber si vas a ser hormiga o si vas a ser cigarra. Muy importante. Para aquellos que quieran ser hormiga, desde luego es una forma de que al cabo de unos años, bueno, pues obtener ciertas rentabilidades. Y este es un vehículo perfecto que en España tú también nombrabas, además, que se ve muy beneficiado por algo único, ¿no? Que es una ventaja fiscal que lo hace absolutamente óptimo versus el resto de instrumentos financieros, ¿no?
Con lo cual yo ¿Cuál es creo- la ventaja fiscal, Javier? Bueno, pues que cada vez que cambias de vehículo de inversión o de apuesta inversora, no pagas un peaje fiscal. Es decir, no viene Hacienda y por las ganancias tienes que tributar por lo menos hasta que lo vendas dentro de unos años. Aquí existe la figura del traspaso. Tú puedes moverte a través de distintos fondos de inversión y no tener una tributación con bonos, con acciones, con ETFs, con derivados, con otra serie de vehículos. Todos te tienen un impacto fiscal que inmediatamente te resta. Con lo cual, esto tiene un proceso de acumulación que probablemente haga que sea el vehículo más óptimo, desde luego, desde el punto de vista fiscal que tenemos en España. Incluso muchos países en el resto del mundo no la tienen, con lo cual le da una ventaja absolutamente fantástica para aquellos ahorradores, ¿no? Muy bien. O sea que estamos hablando de rentabilidad, esto de diversificación, estamos hablando de fiscalidad, estamos hablando de liquidez. Me gustaría hablar un poco de la seguridad. Es decir, al final yo estoy invirtiendo, me voy al BBVA y compro un fondo de inversión del BBVA. Buena idea. Tengo algún tipo de riesgo a la hora de comprar porque el mañana le pase algo al BBVA. Bueno, pues es una pregunta buenísima, efectivamente, José Manuel. No, a la respuesta a esa duda que tú tienes, no. Si al BBVA le pasa algo, a tu fondo de inversión no le afectaría. Precisamente porque se crea como un patrimonio separado de la entidad que lo promociona o de la entidad que lo gestiona. Es decir, el patrimonio de ese fondo es propiedad de los partícipes del fondo. No es propiedad, en este caso, del BBVA o de Natixis o de la entidad que lo gestione, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad, pues no hay peligro, por decirlo así, independientemente de lo que le pase a la entidad que lo gestiona. Y bueno, pues yo creo que eso lo hace, desde luego, muy seguro, por no hablar de lo que comentaba antes un poco de pasada, que es esa regulación muy estricta a la que están sometidas todas las entidades que gestionan fondos de inversión. Eso lo hace la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y es un vehículo absolutamente regulado, con unos límites legales en que puede invertir, unos límites de concentración, precisamente para hacer que sea diversificado, que no invierta en un solo activo, como decía antes, y un control de riesgos que exige la regulación exquisito. Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad, yo diría que es el vehículo más apropiado para el pequeño ahorrador, como decía Javier. Muy bien, bueno, la verdad que son cosas que yo por lo menos en económicas estudié, ¿no? Que con una inversión le tienes que pedir, oye, diversificación, liquidez, fiscalidad y no te digo nada, rentabilidad, que posiblemente es lo que primero miramos todos antes de mirar todo lo demás. Sí. Yo considero casi los tres primeros conceptos más importantes que el último, ¿no? Aunque el último, evidentemente, si no, no invertirías, ¿no? Sí. O ahorrarías, como hacías tu referencia antes. Yo veo que, me estaba diciendo antes Jaime, ¿no? Que haya fondos de inversión que invierten en bonos o invierten en acciones y también supongo yo que además también invertirán en Europa o en Estados Unidos. Esto es así, es decir, yo a la hora de querer invertir en un fondo de inversión tengo todas esas opciones de invertir en cualquier activo e incluso invertir fuera de España. Pues sí, y cada vez más, ¿no? Jaime comentaba como los beneficios de la diversificación y esa diversificación cada vez es mayor, ¿no? Esa diversificación además la puedes clasificar en términos de riesgo, en términos de geografía, en términos de subyacente. Entonces, dependiendo un poco del perfil que uno se considere, oye, pues yo soy una persona conservadora, o tengo determinados años en los que todavía tengo que cotizar o no, pues tienes fondos, por ejemplo, en nivel del riesgo, ¿no? Entonces ahí tienes una clasificación que generalmente van desde cosas y desde inversiones muy seguras, como son los fondos monetarios, que son generalmente, bueno, pues letras del tesoro, a otros activos que invierten en renta fija, que ya compran, bueno, pues bonos de empresas o de países. Tienes de fondos mixtos que cogen e invierten en monetarios, renta fija, pero luego también en renta variable. Efectivamente, en renta variable, que son ya compañías que están en los mercados de acciones.
Y luego también hay otra categoría que cada vez es más sofisticada, que es de lo que se llama, y que cada vez se oye más, que es de activos alternativos. Y ahí, pues bueno, vienen desde temas muy sofisticados de gestión, que se habréis oído hablar nuestros oyentes, pues de temas de hedge funds o de ilíquidos, antes comentábamos de criptomonedas. Bueno, hay como una variedad muy grande. Eso en lo que es términos de riesgo, pero luego tú te referías también a geografías. Bueno, pues cada vez es más diverso y es lo bonito, ¿no? Puedes invertir en España, pero puedes invertir en Europa, puedes invertir en Estados Unidos, puedes invertir en emergente, puedes hacer combinaciones de todas ellas. Otra clasificación también que se me ocurre en términos de riesgo. Oye, pues ¿quieres invertir en compañías muy grandes o compañías muy pequeñas? ¿No? Lo que se llaman las small caps o las grandes compañías. Y eso también va unido a distintas opciones de riesgo. Y así podríamos seguir. Luego, temas que, por ejemplo, en BBVA y en Natixis hacen mucho, incluso por la personalidad de algunos fondos o a lo que aspiran, pues estos fondos tienen su propia personalidad. Entonces dices, oye, pues yo quiero que inviertan en temas, no sé, en tipos de acciones muy seguros. O que, entonces, bueno, pues hay unos más conservadores que invierten más en dividendo. Otros que le presten muchísima atención al precio. Entonces, bueno, pues hay un estilo de fondos que tienden a comprar muy barato. Otros que son, bueno, pues que valoren más la reinversión y no la vuelta de dinero al accionista. Se llaman aquellos fondos growth, ¿no? Que tienden a invertir más en tecnologías. Y por último, bueno, pues es que podríamos estar así mucho tiempo porque hay para gustos los colores, ¿no? Bueno, pues oye, todo tipo de temáticas. Al que le guste invertir en tecnología o en industriales o en farmacéuticas o no. Entonces hay una serie de temas que realmente le dan riqueza y una cosa que decía Jaime muy importante, te dan diversificación y te dan un poco esa descorrelación, que es lo que te enseñaban también a ti en la carrera, que comentabas, ¿no? Y al final es lo que te... Cuando dices descorrelación, que algo se mueve sin afectar a otra variable, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, hay mucha correlación es porque si se mueve esto, también se moverá esto, más o menos en el mismo sentido, ¿no? Te lo digo, bueno, todo el mundo es economista o todo el mundo ha hecho esto, estadística, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, pues efectivamente el no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y que cuando algo inesperado pueda ocurrir, pues que no se te vayan todos tus ahorros detrás, sino que... Perdona, Jaime. No. Fíjate si hay complejidad o variedad en el mundo de los fondos de inversión, que a todas las cosas que has dicho, Javier, que hay infinidad de clases de activo, de divisas, de países, de estilos, añadiría una dimensión más, que es lo que se llama la gestión pasiva o la gestión activa, ¿no? Fundamental. Con lo cual, todavía más. ¿Qué es esto? Para que nos entiendan. Un fondo de inversión de gestión activa es aquel en el que la entidad gestora busca, a través de cambiar los pesos de los activos en los que invierte o temporalmente tener más de esto o menos de aquello, es decir, con su criterio, pretende mejorar lo que sería la inversión en un índice, por ejemplo, en un índice bursátil. Y una gestión pasiva sería la que busca replicar de la manera más eficiente ese índice. Pongo un ejemplo. El IBEX. Queremos invertir en bolsa española, vamos a suponer. Entonces, un inversor, una vez que ha pasado por todos esos criterios para llegar a decidir que quiere invertir en bolsa española a través de un fondo de inversión, pues tendría la opción de fondos pasivos y fondos activos. El fondo pasivo lo que busca es replicar el comportamiento del IBEX al final del periodo, de un periodo de inversión. Y lo busca hacerlo de la manera más fiel posible. Es decir, busca no separarse ni siquiera en variaciones diarias de lo que haga el IBEX. Esa es la gestión pasiva. La gestión activa lo que busca es mejorar en el largo plazo ese propio índice. ¿Cómo se busca? Pues oye, en vez de seleccionar las compañías que componen el índice, yo me mojo como gestor
y decido invertir más en la compañía A y menos en la compañía B. Y a lo largo del tiempo lo que busco es mejorar a ese índice. Fíjate, de nuevo, otra dimensión muy interesante para los inversores en fondos de inversión. Yo os voy a hacer preguntas sobre estas clasificaciones que habéis hecho porque, bueno, nosotros vamos dirigidos al público en general y ya nos hemos metido hasta en la gestión activa y gestión pasiva, pero también, o sea, creo que es interesante, o sea, vamos a entrar en ello. Pero voy a hacer una pregunta todavía mucho más sencilla que todo eso, ¿no? Es decir, porque mucha de la gente, hay amigos míos, ¿no?, que me dicen, yo quiero algo muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, ya, pero cuanto menos más tranquilo, evidentemente, y menos riesgo, pues evidentemente obtendrás menos rentabilidad, ¿no? Y no, pero es que yo ya me estoy jubilando y no quiero ningún susto de nada. Y bueno, pues la verdad que ahí lo único que hay son mercados monetarios, ¿no? Fondos monetarios. Entonces, al cabo de un tiempo me llaman y me dicen, oye, es que el banco me dice que no, que mejor renta fija. Digo, no, es que te estoy diciendo porque si no quieres ningún tipo de riesgo, luego te explicaré por qué la renta fija también te puede dar rentabilidades negativas y posiblemente es rarísimo que un fondo monetario te lo pueda dar. ¿Tú me podrías explicar esos dos conceptos, tanto el del fondo monetario como el del fondo de renta fija, que posiblemente es el que la persona más conservadora va a acceder, o a lo mejor no solamente por conservadurismo, sino porque a lo mejor tiene una inversión en monetarios que no sabe qué hacer en un año y a lo mejor quiere invertir en un fondo monetario? ¿Qué es exactamente un fondo monetario? Aunque has hecho referencia antes a letras del Tesoro y un fondo de renta fija, ¿no? Pues generalmente tienen que, primero, responde también a, como hablábamos antes, a qué tipo de inversión quieres y en qué momento de tu vida estés y lo prudente o no que quieras ser. Entonces, estos dos que mencionas, pues dentro de rasgos de riesgo, pues es de lo más conservador. Primero el monetario y luego el de renta fija. Y todo tiene que ver con un concepto que es, tiene que ver con los plazos y la duración. ¿Vale? Los plazos, porque el mercado monetario lo que haces, y entra también dentro del ámbito de la renta fija, es el préstamo de dinero. Y cuando tú das dinero, te dan una rentabilidad. Si das dinero a muy corto plazo, la rentabilidad que te dan generalmente tiende a ser menor. ¿Vale? Si das dinero a un Estado o a una institución gubernamental, generalmente como se percibe más segura, ¿vale?, pues también yo como Estado te voy a dar menos porque no necesito que tú me compres eso. A lo mejor una empresa necesita convencerte y necesita darte como esa prima de atractivo para que tú le prestes dinero, ¿no? Eso es rentabilidad. Con lo cual, además van muy ligados a ese concepto de duración, que también es un poco técnico, pero que básicamente los tramos o los plazos tienen que ver muchísimo con las actuaciones de los bancos centrales, ¿no? Y esa sensibilidad, por eso todos los analistas y todos los inversores miramos muchísimo a los tipos de interés. Entonces, de repente, que el Banco Central ha subido tipos, que el banco o que la Fed, que es la autoridad americana, los ha bajado. Pues eso implica que el precio de estos vehículos monetarios, que son de muy cortito plazo, pues te den mayor rentabilidad o menos. O sea, que hay una correlación clara con los tipos de interés, en términos generales. Básicamente trata de tipos de interés y de credibilidad. Ahora, ahí hay una cosa que no sé si la podría explicar así. En los fondos monetarios posiblemente hay una correlación directa, ¿no? Posiblemente si suben los tipos de interés, posiblemente si te has invertido en mercados monetarios, en letra del Tesoro a 3 meses, etcétera, posiblemente tu rentabilidad subirá, posiblemente. Sin embargo, en los fondos de renta fija, si suben los tipos de interés, posiblemente, si tengo bonos a 3 años, o a 10 años, o a 15 años, o a 30 años, posiblemente pueda obtener una pérdida si suben los tipos de interés. Sí, es muy poco intuitivo, José Manuel. Inversa, ¿no? Sí, es poquísimo intuitivo y cuando el concepto de que al aumentar la rentabilidad, ¿vale?, baje el precio, dices, oye, usted me está diciendo que la rentabilidad aumenta, por lo cual gano yo más. No, es al revés. Es al revés. Entonces, quiere decir que si yo soy, por ejemplo, una compañía que te pagaba el 4%, ¿vale?, y te vendo un bono que cuesta el 4%, si al día siguiente yo mejoro la rentabilidad porque necesito captar más y me voy al 5%, tus bonos valen menos. Claro.
Y entonces ese concepto de fijo, a veces de repente nos quedamos preocupadísimos porque dices, oiga, usted me había dicho que me iba a dar el 4 y mi bono ahora resulta que vale menos, ¿no? Entonces tienes un componente de rentabilidad y otro de precio. Entonces, lo importante, y que me ha parecido que tienes toda la razón y que hay que decirlo, en momentos, por ejemplo, en los últimos años nos hemos visto muy beneficiados porque los tipos de los bancos centrales y en España eran muy ricos. O sea, el tipo fijo, el monetario, lo que se llama el repo, con lo que se prestan las entidades, era muy alto, con lo cual de una forma muy conservadora estabas teniendo unas rentabilidades entre el 3 y el 5, a lo mejor, ¿no? Dependiendo del país. Y es muy fácil que invirtiendo con muy poco riesgo tengas esa rentabilidad, ¿vale? Con lo cual, para rentabilidades superiores a esas, empezabas a tomar riesgos que luego se te pueden venir en tu contra. Ahora que los tipos van bajando, bueno, pues dependiendo de tu perfil tendrás que empezar a decidir de, cojo cosas un poco más complejas, ya no del mercado monetario, sino que me meto en corporaciones, me meto en países periféricos, me meto en algunas empresas que no tengan un balance tan obvio. Bueno, y ahí es esa matriz de rentabilidad-riesgo en la que, bueno, pues tienes que afinar mucho dependiendo de tus aspiraciones, ¿no? Muy bien. Oye, Jaime, antes también hablábamos, ¿no?, de que hay montones de clases. Estaba hablando Javier ahora mismo de los fondos monetarios o de renta fija, y luego hay fondos de renta variable, pero estábamos hablando también de que se pueden invertir en España, en Europa, en Estados Unidos, en países emergentes, etcétera. Tú, que además eres director de inversiones global, ¿no?, de la gestora vuestra de UDA, porque muchas veces que la gente piensa que tú compras acciones como gestor y ya está. Pero compras acciones porque te huele bien que son buenas acciones. Yo he estado en vuestra gestora, evidentemente, o está la gestora de Natixis, evidentemente, y lo que tenéis ahí son cientos de personas, ¿no?, trabajando, ¿haciendo qué? Es decir, para que tú al final recomendar un valor en China, un valor en Brasil, o un valor en Estados Unidos o en Francia, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué hacéis en la gestora para realmente saber que este valor que cotiza en la bolsa francesa puede ser atractivo para tu cliente o para tu fondo de inversión que estás gestionando? Bueno, ahora voy a ver si lo intento explicar, ¿no? Voy a ver si lo puedo explicar, mejor dicho, lo voy a intentar. Bueno, saber lo que van a hacer los valores, ojalá lo supiéramos, no tenemos Está muy bien, de hecho eso está muy bien. clarividencia. Porque si no estarías aquí posiblemente, si no estarías en las Bahamas, fumando en el Barcelona durante el resto de tu vida. Con lo cual, saber, el que te diga que sepa lo que va a pasar, pues no es honesto con la verdad, ¿no?, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos es estimaciones, y como toda estimación, pues está sujeta a error y acierto. Entonces, en el equipo de inversiones de una gestora, en general, pues típicamente estamos repartidos por clase de activo, como estabais explicando. Pues hay una serie de personas, una serie de gestores que se dedican a gestionar los fondos monetarios, los más conservadores. ¿Qué hacen este tipo de gestores? Pues básicamente están muy pendientes de lo que hacen los bancos centrales, el tipo de interés a corto plazo, porque invierten en activos que tienen un vencimiento, o sea que están emitidos a un plazo, pues alrededor de un año como mucho. Entonces ahí lo que manda más, como estabais explicando ahora, son los tipos de interés a corto plazo. Entonces están muy pendientes de eso y están muy pendientes de ver quién emite y a qué precio bonos en ese tramo de tiempo. ¿Quién puede emitir bonos o letras a ese plazo de tiempo? Pues el Estado español, el Estado francés, si estás en euros, el Estado alemán, etc. Entonces estás pendiente de cuál es más atractivo, de si hay una subasta del Tesoro que emite por letras. ¿Vale? Entonces eso es lo que hacen los monetarios. Entonces el análisis es muy de Banco Central y de qué hace el mercado, o sea, qué emisiones salen al mercado. A medida que vamos subiendo a activos de renta fija, pues hay otro equipo que se dedica a ver gobiernos y empresas, es decir, qué emiten los gobiernos a plazos más largos y qué emiten las empresas a plazos más largos. Y de nuevo, pues ahí hay un análisis de esta empresa emite a este tipo, esta otra a este otro tipo, ¿me compensa asumir esta diferencia? Sí, no, ¿qué riesgo asumo? Eso es lo que hacen los gestores. Valoran si es mejor una emisión u otra. Y una cosa muy importante es juntan todos los activos para que tenga sentido, que es lo que se llama la construcción de la cartera. Y por terminar,
bueno, por terminar, luego estaría el gestor de renta variable, que hace lo mismo que estaba diciendo ahora para un gestor de renta fija, con los activos de renta variable. Pues esta acción versus esta otra, cuáles son mis perspectivas, creo que va a subir, creo que va a bajar, pones un precio objetivo, si el valor cotiza un precio muy por debajo del precio objetivo, pues compras más, si ha llegado a su precio objetivo o lo supera, pues Dime vendes. las razones por las cuales tú piensas que puede bajar o subir una acción, la que tú quieras. ¿Por qué? ¿Qué estás mirando ahí? Hay muchas variables, hay tres variables. Es variables importantes Vale. que tú mires para ver si, oye, mañana, vamos, el próximo año va a subir el valor de esa acción mucho o va a bajar mucho. Bueno, la inversión más fundamental sería hacer un análisis de una estimación de lo que vale la compañía. Es decir, yo cojo la cuenta de resultados, el balance de los últimos años, veo lo que dice la compañía, el CEO, el presidente, qué proyecciones hacen y me hago una estimación a futuro de qué beneficios va a tener esa empresa y digamos que digo, bueno, pues esto vale X. Si cotiza por debajo, pues sería atractivo. Si cotiza por encima, no sería atractivo. Esa es una, es decir, ver los fundamentales de la compañía. Otro motivo para comprar una empresa, pues las noticias que van saliendo. Es decir, puede haber una fusión, puede haber pues algún cambio corporativo, puede dimitir el consejo delegado, puede pasar cosas de noticias. Y eso puede hacer que cambie mi estimación sobre el valor de la compañía. Y por último, pues está lo que es el propio flujo de inversión. Es decir, puede que otros inversores estén viendo cosas que tú no ves y que hacen que suba la compañía y que tú puedes decir, bueno, pues me voy a subir a este carro. A eso sería un inversor menos de fundamentales y más que se deja llevar por la tendencia, que también puede funcionar en un determinado momento. O sea, hay muchos motivos para comprar o vender una compañía, depende del estilo de gestión, como mencionabais antes, cuáles son los que tú le das más importancia. Y luego que es muy interesante además la interpretación que le das al dato. Es decir, que también hay un punto de habilidad, de gestión, no sé si sería tan pretencioso como llamarlo arte, pero que no son puras matemáticas, ¿no? Y que cada dato tiene una interpretación, una forma de vista y que además, ¿no? Luego, como tú decías, lo tienes que meter en la coctelera de la macro, de la geopolítica, de las barreras de entrada de la compañía, de cuáles son pues las tendencias que hay en ese momento en el país, ¿no? Y entonces es verdad que no es algo absoluto en el que te da un número, sí que tiendes a tener, como muy bien decía Jaime, oye, unas expectativas en el que, pues con tu formulario o con tus descuentos o lo que quieras, tiendas a querer un valor, ¿no? Y eso es lo que hace que haya tantos fondos de inversión cuando los datos para todos en principio son los mismos. No, ahí eso es importante. Nosotros en Finalfabetos hemos seleccionado a 20 compañías gestoras, ¿no? Yo creo que son de las 20 mejores que hay, entre ellos estáis las dos vuestras, ¿no? Pero claro, y si yo quiero comprar un fondo de inversión, ¿qué lo compro? ¿El BBVA o el de Natixis? O sea, ¿en qué me fijo, en qué valor me fijo para irme a un lado o a otro? Pues, es verdad que yo sí que he oído que hay gestores que están especializadas en una cosa, otros en otro, pero hay... Es que o sea, yo creo que... La pregunta difícil de contestar. Es una pregunta difícil, pero por otro lado, primero, es un tema de tiempo y de formación. Y si el que no tenga ni el tiempo ni tanta formación, pues generalmente tienes asesores que te ayudan y te dicen, oye, pues efectivamente, Natixis es estupendo en esto y el BBVA es estupendo en aquello, ¿no? Pero en España tenemos en España en todos lados, yo creo que existe el cierto peligro de hacer esa selección mirando al retrovisor, ¿no? Dice, pues como este fondo se ha comportado muy bien, va a tender a comportarse fenomenal, ¿no? Y entonces eso lleva a unos desastres que para eso los equipos de Jaime y los de Natixis pues tienen a un montonazo de gente analizando para intentar responder la pregunta que tú decías. Oye, pero esa rentabilidad, ¿de dónde ha venido? ¿Y esa rentabilidad pasada se puede reproducir? Porque yo me he encontrado casos, por ejemplo, de gente que dice, me voy a meter en un fondo que sea un poco equilibrado, ¿no? Y que tenga el 50% de renta variable y el 50% de renta fija. Entonces, bueno, pues resulta que unos habían invertido en la parte de renta variable, estaba invertida en tecnológicas y la parte de renta fija en bonos de cierto riesgo y el otro era mucho más conservador. Claro,
en los tiempos que ambos fondos iban muy bien, el agresivo se comportó de forma espectacular, pero en las caídas fue aquello tremendo. ¿Qué pasa? Que la selección del fondo había sido muy errónea para lo que el partícipe había creído, ¿no? Entonces, existen un montón tanto de ratios matemáticos como luego más fundamentales en los que mucha gente dice, oye, los equipos de Jaime, ¿pero cuánto tiempo han estado juntos gestionando? ¿Y han sido consistentes de verdad con lo que hacían? A mí, por ejemplo, lo más importante me parece que sea predecible. Es decir, que hagan lo que se espera, ¿no? Entonces luego yo podré juzgar si la culpa ha sido mío porque, pues oye, pues porque yo tenía la intención de hacer una cartera, pues yo qué sé, de dividendos o invertir en industriales. Lo malo es si inviertes en un agente que te dice que va a hacer X y resulta que hace Y. Entonces ahí te destroza un poco lo que hablábamos antes. Oye, pues las correlaciones o cómo quería yo diversificar. Entonces, para eso es muy importante tener una visión un poco más holística de tus ahorros, ¿no? Y de esa diversificación de apuestas. Pero cuando no se hace un buen análisis, entonces ahí ya te digo, tienes cuáles han sido las caídas máximas que ha habido en un momento dado y por qué. Y cómo se ha comportado, es muy importante ver cómo se ha comportado también en momentos de crisis. Pero le estás dando la opcionalidad a un gestor muy flexible y que por tanto le das un mandato de que se vaya moviendo. Porque yo, por ejemplo, mi madre muchas veces se me queja y me dice, bueno, Javier, es que estos lo han hecho fatal. Y le digo, bueno, porque estabas invertida en una inversión de alto riesgo. Ellos no lo han hecho mal, ellos han hecho lo que tenían que hacer. Pero gracias a Dios, oye, tenías también otros fondos en otros activos, ¿no? Entonces, bueno, Está claro. se queda más complejo. La verdad que el tema sobre todo de los activos de riesgo que estamos viendo, ¿no? Del de menos riesgo, como hemos hablado al principio, mercados comunitarios y renta fija, y la renta fija dependiendo evidentemente de la duración del fondo, ¿no? Hasta esos activos de renta variable. Dentro de la renta variable también hay más conservadores, como decía antes Javier, de fondos que invierten en empresas que dan altos dividendos, o etcétera, etcétera, o depende de donde quieras ir, ¿no? Incluso te puedes meter a países emergentes y que ahí, pues, evidentemente, el riesgo es mucho mayor porque hay posiblemente menos información, y luego además ahí, bueno, hasta los tipos de interés mucho más altos se tiene que exigir una rentabilidad mayor, y cuanto la movilidad o la volatilidad de ese valor es difícil, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que se nos pasa el tiempo y, aunque sea nombrarlos o hacer alguna referencia, me gustaría verlo. O sea, hemos visto básicamente los fondos de inversión, ¿no? Es decir, la verdad que las características son bárbaras y la cantidad de sitios donde puedes invertir son bárbaros, y el análisis del riesgo, de la liquidez, de tal, la verdad que es muy atractivo. Pero bueno, como este capítulo es exclusivamente de vehículos de inversión, tú antes has hecho algo de referencia a los productos índice, que no es exactamente igual, pero sí también la mayoría son indexados, que son los ETFs. ¿Qué son los ETFs, Jaime? Muy bien, pues efectivamente es cada vez más importante saber lo que es un ETF, ¿no? Un ETF responde a las siglas en inglés de Exchange Traded Fund, quiere decir un fondo cotizado en una bolsa, traducido al español. Y es tan sencillo como eso. Sigue siendo un vehículo de inversión colectiva exactamente igual que los fondos de inversión que hemos descrito antes, diversificado, con liquidez, etc. Pero tiene una característica específica, que es que cotiza en la bolsa. Un fondo de inversión normal, para comprarlo o venderlo, yo tengo que ir a través de una entidad financiera y bueno, pues dar una orden de suscripción o una orden de reembolso a través de una entidad financiera, tal cual. Y me da, pues, el valor liquidativo, me aplica el del día en el que yo he dado la orden o al día siguiente. Un ETF, como cotiza en la bolsa, pues lo puedes comprar y vender en cualquier momento en el que está abierta la bolsa. Por ejemplo, la bolsa europea pues estaría abierta de 9 a 5 de la tarde. Pues yo podría comprar ese ETF al precio que tenga en cualquier momento de ese rango temporal. 11, a las 12 horas. Exacto. Y durante el día se va a mover. Un fondo de inversión no se mueve durante el día. Yo lo compro al cierre del día, al valor que tenga cuando cierra el mercado. No lo puedo comprar a las 10 de la mañana, lo compro al valor del cierre del día. Un ETF lo podría comprar a las 10 de la mañana, ahora mismo. Podrías comprarlo y venderlo el mismo día, incluso. Exacto, podrías comprarlo y venderlo en el mismo día. Entonces eso
le da una característica extra de liquidez que no tiene un fondo de inversión. Cierto es que en una inversión a largo plazo normalmente uno no necesita estar comprando y vendiendo durante el día. Sería alguien pues, que tuviera necesidad de ser más especulador, si quieres, ¿no? Pero para un inversor de largo plazo no es una gran ventaja. El ETF además tiene una desventaja en España respecto a los fondos de inversión, que lo mencionaba Javier antes, que es la fiscalidad. Esa fiscalidad en la que tú puedes postergar el momento de tributar una ganancia patrimonial hasta que reembolsas el último fondo que has tenido y has podido cambiar entre ellos a lo largo del tiempo. En un ETF no es así. Cada vez que se compra, perdón, cada vez que se vende, se tributa. No lo puedes pasar a otro y postergar la tributación. Y luego, por último, la otra diferencia negativa, una diferencia positiva y otra negativa. Como normalmente replican índices, su coste de gestión es muy bajo. O sea, que esta es una ventaja. Esa es una ventaja, exacto. Coste más bajo de gestión, que hemos hablado un poco de los costes, pero los fondos de inversión tienen un coste. Las gestoras, por hacer todo eso, cobran una comisión, ¿vale? Pues en un ETF esa comisión es bastante más baja por media que en un fondo de inversión normal. Y eso obviamente le da una ventaja porque permite pues, al final tener más rentabilidad si uno se limita pues, a invertir en el índice. Digamos que renuncias a la posibilidad, en la mayor parte de los ETFs, a la posibilidad de que bata al índice al que estás invirtiendo. Y yo creo que es muy importante lo que dice Jaime. Generalmente al final la rentabilidad viene por dos caminos. Uno, porque haciendo un análisis más o menos aciertas en la asignación de activos, o porque coges las mejores compañías. Esto tiene mucho debate. Con el ETF muchas veces, y tiene más intríngulis, repito, pero la parte de rentabilidad adicional por hacer una buena selección de compañías, aunque de alguna forma esté intrínseca en el valor del ETF y la reversificación cuantitativa del ETF, pero esa la eliminas, ¿no? Con lo cual yo creo que también es más barato por eso, porque hay una parte de esa rentabilidad adicional que se viene a llamar alfa, con la que generalmente no juegas, ¿no? Cosa que los fondos de inversión sí. Entonces yo creo que sí que es verdad que es un instrumento muy compatible, más dinámico, más transparente, más ventajoso en costes, pero que también, tienes que sacrificar otro tipo de variables, ¿no? Con lo cual yo creo que lo bonito es en que en las carteras puede haber un poco de todo. Ahí has metido un concepto que me gustaría solamente señalarlo, que se ha hablado de alfa, y nada más que comentar que hay alfa cuando hay un exceso de rentabilidad con respecto al índice. Y se llama beta cuando es exclusivamente el índice, ¿no? Quiere decir eso. Que es el eterno alfa, es la piedra filosofal de toda la industria. Sí. ¿Dónde está ese alfa, ¿no? ¿Dónde está ese exceso de rentabilidad? Oye, Javier, y productos de cobertura, vamos a terminar con ello porque luego a lo mejor hay una pregunta más que se puede hacer. ¿Qué son los productos de cobertura, ¿no? Es decir, también que son productos de inversión, pero se le llama productos de cobertura. Sí, entra dentro de lo que son, se le llama productos de cobertura o derivados, ¿no? Derivados, sí. Y al final se llama derivado porque su rentabilidad deriva de lo que haga otra cosa, ¿no? Entonces, por eso se llama derivado. Y esa otra cosa es un subyacente. Y entonces, bueno, pues esto tiene cientos de años y sabes que en la agricultura pues ya se utilizaban, ¿no? Cuando los agricultores querían asegurarse pues sus ventas de productos agrícolas, cerraban un precio a un plazo y te decían, yo cierro mi kilo de patatas hoy y me lo compras dentro de un año, ¿no? Entonces, dependiendo de los ajustes, yo como proveedor me quitaba volatilidad en mi precio y el que me iba a comprar tenía la seguridad de que él ya tenía su precio y que si luego caían tormentas o sequías... Eso sería, por así decirlo, comprar o vender a futuros, ¿no? Exacto, pero es un derivado. Sí, sí. ¿Vale? Yo derivo la entrega, hay un subyacente que es esa materia prima. Luego todo esto se ha sofisticado muchísimo, ¿vale? Porque puedes hacer esos derivados sobre cualquier tipo de cosa y lo que pasa es que tienen una complejidad muchísimo mayor, ¿no? Porque ahí con el derivado... A mí el gran peligro me parece que hay lo que se llama el apalancamiento, ¿no? Que pones un X dinero inicial, pero que el efecto y el impacto que puedes tener sobre ese dinero inicial que tú pones repercute más que proporcionalmente. Es exponencial. Puedes llegar a perderlo absolutamente todo
y más, y luego también es verdad que puedes ganar bastante más. Pero hay conceptos que sí que necesitan muchísima formación. Conceptos de margen, conceptos de apalancamiento, conceptos de base, conceptos de plazo, que, que bueno, tienen muchísimo riesgo, son muy necesarios, generalmente en todos los ámbitos profesionalizados se utilizan en el día a día y son necesarios, eficientes y buenos. Pero esto es como un bisturí. Si le das un bisturí a un buen médico, lo gestiona bien. Si se lo das un bisturí a un niño de 15 años, hace un destrozo padre, ¿no? Con lo cual, cuidadito. Posiblemente sea un producto más institucional, Javier, es decir, por ejemplo, ¿no? También se utiliza, antes lo has explicado muy bien lo que era un futuro, pero también cuando la gente, ¿no? Cuando las instituciones o los países o las empresas están comprando y vendiendo, por ejemplo, petróleo, ¿no? Es decir, hay una curva que te dice exactamente cómo está el petróleo el año que viene y dentro de 2 años y dentro de 3 años, ¿no? Porque ya hay gente que está dispuesta a comprar un precio y vender a otro precio, ¿no? Es decir, que al final... Y ahora con la energía ni te cuento. Pero posiblemente sean productos más institucionales que particulares, ¿no? Posiblemente tú no recomendarías a un particular estar comprando esta tipología de productos, ¿no? Bueno, vivimos en una... O sea, lo bonito de lo que sucede en el mundo es que todo el mundo cada vez tenemos más acceso a muchos temas. Lo que pasa es que una gran diferencia es que, por ejemplo, los fondos de inversión, efectivamente, al ser instituciones de inversión colectiva, están muy regulados y el regulador está muy encima y estás muy protegido. Y hay una línea un poco más débil en estos productos derivados en los que el riesgo son tales que producen pues muchas ganancias, pero muchas pérdidas también. Entonces, a mí me parece que es algo que todo el mundo tiene que tener derecho y tiene que tener acceso, pero siempre que haya una buena formación. Y esa formación es donde, bueno, pues tendríamos que todos hacer un esfuerzo para que lleguen a ellos. Entonces, de momento, luego también es verdad que en España cada vez la gente va sabiendo poco más, o sea, poco a poco cada vez sabe más de inversiones y de finanzas. Entonces, bueno, pues existen estos instrumentos que son estupendos, pero que se necesita muchísima formación para no producir luego resultados demasiado adversos, ¿no? Muy bien, yo creo que estamos ahí por los límites de los tiempos, Jaime. No sé si hay alguna cosa que tú quieras incorporar a esta conversación. Yo la verdad que sobre todo siempre lo que recomiendo es que la gente tenga una buena formación, ¿no? Es verdad que posiblemente la gente tiene que asesorar con un buen banquero, ¿no? Con seguridad, pero yo creo que le recomendaría siempre que tuviera 3 o 4 conceptos claros de finanzas o de economía, que supiera qué son los tipos de interés, ¿no? Que tanto afecta, antes estabas hablando tú del Banco Central o de la Reserva Federal, cómo afecta, por qué los tipos de interés suben, bajan, etcétera. Ese tipo de cosas que afectan luego a los mercados, ¿no? Porque evidentemente si los tipos de interés están al 10% y las letras de tesoro te dan un 10%, a lo mejor posiblemente no compras bolsa, porque realmente si me aseguro un 10% para que me compro bolsa, ¿no? Vamos, me he puesto en el extremo, cosas que yo vi hace 40 años cuando estaba, hace muchos años, ¿no? Pero, en fin, yo creo que al final la formación es lo más relevante, ¿no? Yo diría, efectivamente, que invertir o ahorrar no es un juego. Es decir, de hecho hay gente que piensa, voy a jugar en bolsa, eso lo habremos oído, ¿no? Entonces, a mí ese concepto no me gusta y por eso hacemos o contribuimos a cosas como esto, ¿no? O sea, no es un juego, no es como ir al casino. Bueno, el que quiera hacer eso, pues que entienda que es un casino, ¿vale? Pero realmente eso no sería invertir, eso no sería ahorrar. Para invertir y para ahorrar se necesita, formación, si lo quiere hacer uno por sí mismo, o incluso, aunque no lo quiera hacer por sí mismo, para entender qué es lo que te van a contar los profesionales de ese sector. Como ser una entidad como la mía o la de Javier, ¿no? Entonces, la formación es esencial. Ya bien, si quieres ir por la vía del me lo hago yo solo, o por la vía del voy a un asesor de una entidad financiera, ¿no? Pero insisto, en los dos casos no estamos hablando de jugar, estamos hablando de invertir. Invertir, tienes que tener un horizonte temporal, tienes que ver tu perfil de riesgo y tienes, por decirlo así, que hacerlo con cabeza, que es muy distinto de ver a ver si gano dinero en el corto plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Javier García Llonesa, responsable de Natixis aquí en España,
y Jaime Martínez, responsable global de inversiones en BVA. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a Fide, a ti y a CFA. Gracias. Gracias.